Vamos a dar comienzo a nuestro tiempo con la palabra en esta tarde, con la ayuda del Señor y esperando que sea una bendición para todos nosotros. Vamos a volver al capítulo 13 del libro de los Números y vamos a seguir con este contexto que nos está enseñando tantas cosas relativas al desarrollo ministerial. Estamos hablando de lo que es ministerio, del carácter de un ministerio, del contenido de un ministerio, del propio espíritu de un ministerio y cómo debe de ser un ministerio cristiano, un ministerio que está iniciado por Dios, desarrollado por Dios, concluido por Dios, un ministerio dirigido por el Espíritu Santo. Y hemos agarrado este contexto de este pueblo que, como hemos dicho, después de año y medio llega ahí, a ese lugar, a las puertas de esa tierra y van a expiarla, van a reconocerla. Aprendimos juntos, haciendo ese paralelismo con el propio libro de Deuteronomio, que esto no era necesariamente una necesidad. Y vimos que realmente Dios no necesitaba comprobar nada. Dios sabía lo que había en esa tierra, lo único que Dios quería es que ellos corroboraran su palabra por medio de la fe y de la comprensión. Pero el pueblo ideó, en cierta manera, escoger a 12 personas para poder reconocer esta tierra. Entonces hemos podido ver que estas personas dieron más fuerza, como digo, a su propio pensamiento, a su propia opinión, como hemos dicho, dieron más fuerza a sus propios miedos, dieron más fuerza a sus propias inseguridades, dieron más fuerza a sus propios temores, dieron más fuerza a sus propias preguntas, a sus propios cálculos, a muchos asuntos que a fin de cuentas no llevaron a que su conclusión fuera Dios puede, porque realmente Él es Dios. Y con Él nosotros podemos. Y de esos 12, solo 2 terminaron pensando así. Entonces el porcentaje es relativamente bajo y a la vez es un porcentaje que nos da una advertencia. Una advertencia para nosotros, como bien decíamos, todas las historias del Antiguo Testamento y las del Nuevo, por supuesto, relativas, tienen que ser vistas como verdades que están para nosotros, que nos han alcanzado estos tiempos. Entonces, en cada palabra, yo tengo que ver mi posibilidad. Y si yo no veo mi posibilidad, no estoy siendo, como digo, real en cuanto a lo que la propia Escritura me quiere decir. Yo siempre tengo que verme en todas las probabilidades. Y viéndome en todas las probabilidades, el Espíritu Santo me enseñará a escoger el mejor camino. Y el mejor camino será aquel que Dios tiene para mí. Amén. Entonces, dice así, vamos a ir al versículo 20. Hoy vamos a estar hablando acerca del fruto. Y es importante hablar del fruto porque el fruto es la evidencia, es la consecuencia de que nosotros estamos comprendiendo lo que Dios nos quiere decir. El fruto es el resultado de la comprensión a Dios. El fruto es el resultado de la propia fe en Dios. Entonces dice así, vemos que les están dando esa comisión, Moisés los envía a reconocer, suben por el Negev, de esto hemos estado hablando, observan la tierra, el pueblo, si es fuerte, débil, muchos, pocos, si la tierra es habitada, si es buena o mala, cómo son las ciudades, si son campamentos o plazas fortificadas, todo relativo con estrategias militares. Dice, ¿y cómo es el terreno? Si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos. Y tomad del fruto del país. O sea, aquí lo que está diciendo es que ellos tienen que procurar encontrar ese fruto y traerlo como esa evidencia. Y aquí es donde yo entiendo algo que me parece fundamental. Primero, observa, les está diciendo tomad del fruto del país. ¿En qué tiempo? En un tiempo que había fruto. Era verano, era tiempo de uvas. Moisés no les está mandando en un tiempo donde no había fruto. Dios nunca nos manda al fracaso. Dios siempre nos envía al éxito.
El propósito de Dios siempre nos asegura que aquello que Él dispone para nosotros va a ser tal y como Él lo dice. Entonces, estos dos conceptos son fundamentales. O sea, Dios no puede enviarte a la nada. La nada es lo que tú ves, pero Dios no ve una nada. Dios ve aquello que Él estima que tú tienes que ver por la fe. Nosotros a veces, como digo, podemos comprobar o calcular, estimar, valorar el fruto, y hasta cierto punto hay un margen de acierto. ¿Es verdad? Hay personas que observamos y que claramente, cristianamente y hasta donde nuestra propia vida nos da, podemos decir, tienen fruto. Pero no estamos hablando de una valoración humana, la cual para mí es muy respetable y muy importante, como debe de ser para ti en la iglesia. A mí me importa lo que las personas puedan pensar o decir de mí en cuanto a mi vida cristiana. Y esto no está en ninguna manera, esto no contradice ni en ninguna manera está oponiéndose a aquello que realmente incluso puede ser mentira en la propia opinión que otros tengan de mí. Son cosas diferentes. Entonces, en cierto sentido, podemos llegar a ver el fruto de una persona. Y el fruto siempre lo vamos a ver vinculado con su carácter. Tú no puedes separar el fruto del carácter, porque el fruto es la evidencia interior de lo que Dios está haciendo en ti. El fruto no tiene que ver con grandes obras. Claro que tiene que ver con grandes obras, pero el fruto está principalmente relacionado con tu carácter. Veremos un poquito más adelante cómo define fruto el Nuevo Testamento, y te darás cuenta que es exactamente como yo trato de decirte en esta tarde. Yo ponía aquí, por ejemplo, en una manera, 4 aspectos de lo que es el fruto, o la propia definición de fruto en el Nuevo Testamento. Fruto es arrepentimiento ante Dios, eso es un fruto. ¿No? Dijo Jesús, tened frutos dignos de un arrepentimiento. Por lo tanto, esto es una manera de explicar el fruto. Fruto es fe en nuestro Señor Jesucristo. Esto es un fruto evidente de la obra del Espíritu Santo en el corazón de un hombre, de la motivación de Dios a un hombre, de la explicación de Dios a un hombre, de la iluminación de Dios a un hombre, de la revelación de Dios a un hombre, la fe en el Señor Jesucristo. Otro aspecto del fruto es la santidad en la vida. Eso es uno de los objetivos y fines en la propia obra santificadora de Dios en nosotros. Santidad. Y el cuarto. Entonces vemos que el Nuevo Testamento, cuando explica fruto, está tratando de estas cosas. Está realmente vinculado con el propio carácter que yo tengo. Entonces, cuando yo estoy viendo mi vida, digo, Señor, permíteme ver la comprensión de mi vida para también tener la capacidad de responder a donde tú me estás enviando. Entonces, lo que las personas pueden pensar de mí, vale, es una parte importante que yo debo de respetar y debo de aceptar. Pero por otro lado, debo también de pensar en cuanto a lo que Dios está esperando de mí. Y Dios no me está enviando, como digo, a la nada. Por ejemplo, nosotros sabemos la historia del profeta Jeremías. Jeremías, si pudiera escoger su ministerio, no escogería lo que le tocó vivir. Él no escogería una situación que claramente estaba condenada a una ausencia de respuesta, pero no de frutos. No confundamos respuesta con frutos. No hubo una respuesta. Fue un hombre que sufrió y como bien él decía, ojalá mi vida, dice, diariamente se hiciese una fuente de lágrimas. Mis ojos diariamente lloraran lágrimas para poder llorar día y noche a la hija de mi pueblo. Ese fue el ministerio de Jeremías. Y nosotros cuando leemos estos textos,
Cuando Jeremías podía ver cómo ese pueblo sencillamente lo único que dirigía era hacia esas cisternas rotas que no podían retener el agua, abandonando a Dios, que era la fuente de agua viva. Su corazón lloraba. Él había sido enviado ahí. La gente no respondía. Los reyes no le hacían caso. Hasta su propio hombre de confianza por un momento dudó de su propio ministerio. Fue un hombre que vivió una soledad tremenda y una falta de respuesta en un ministerio no de 3 ni de 4 años, un ministerio de 50 años. Él no fue a Babilonia a comprobar la fidelidad de Dios. Él no volvió con los que vinieron de la deportación. Él quedó ahí y él murió ahí. Pero Dios no lo envió a la nada. Lo envió y le dijo claramente que él iba a ser un almendro, un despertar para el pueblo. ¿Y lo fue o no? Claro, ellos volvieron. Se cumplió todo lo que él profetizó, aun cuando no hubo una respuesta como a él le hubiera gustado. Nosotros muchas veces confundimos el éxito con el fruto. Nosotros muchas veces confundimos los resultados con el fruto. El fruto es un resultado, claro que es un resultado, pero no está siempre ligado con aquello que nosotros llamamos resultados. Entonces podemos ver que hay hombres con unos grandes resultados y hay hombres con unos peores resultados en el sentido de comparar un ministerio con otro, pero eso no significa que el fruto no haya sido tan glorioso en uno como en otro. Entonces, cuando Dios te está diciendo, vete y procura traer fruto, que es lo que aquí te está diciendo, es porque allí hay fruto para traer. Esto es importante. Dios me envía a donde realmente Él va a producir fruto. Y yo tengo que responder a su palabra. Entonces dice en nuestra Reina Valera, tomad del fruto del país. Ahí podéis poner, es mucho más acertada la versión de las Américas, procurad traer fruto. Y ese detalle, era tiempo de las primeras uvas. Ellos subieron y reconocieron la tierra, y ya hemos visto, de esto hemos estado hablando, versículos 21 y 22 en el sermón anterior. Pisaron por donde pisó Abraham. Llegaron, verso 23, hasta el arroyo de Escol, que significa racimo, y allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo. No sabemos si trajeron más, si trajeron menos, pero la historia bíblica nos cuenta que 2 de ellos trajeron este palo con este racimo, además del resto de las granadas y de los higos. Frutas o frutos muy típicos de Israel, todos estos. No sabemos si venían todos con algo, solo sabemos que trajeron esto. Y aquí es donde nosotros tenemos que rentabilizar la historia. Nosotros estamos ante un libro histórico, amén. Estamos ante una historia que no vamos a espiritualizar en ninguna manera a nuestro antojo o a nuestra manera de ver la Biblia. Ahora nosotros tenemos que extraer la enseñanza que aquí tenemos, usando todo el contexto de la Escritura para poder apoyar lo que aquí se nos quiere enseñar. ¿Qué es lo que se nos quiere enseñar? ¿Que sencillamente venían con 2 con un palo y traían uvas? Algo más tendremos en la Escritura inspirada por Dios. Es una palabra que siempre tiene algo que decirnos, aún en las circunstancias más normales y más sencillas, porque es la Biblia. Entonces nosotros lo que primeramente apreciamos es que ellos fueron a donde Moisés les mandó, procuraron traer el fruto, trajeron el fruto
Y, curiosamente, su declaración, cuando tú llegas al verso 27, ya nos dice la explicación en cuanto al entendimiento que tenían del fruto. Entonces, sencillamente ellos comprobaron que esa tierra era una tierra que producía leche y miel y, ¿qué dicen? Esta es la evidencia. Observa el verso anterior. Al final, ¿qué hicieron? Mostraron que el fruto de la tierra. Tenemos 3 frases ya. La comisión, procurar traer fruto. Vinieron con el fruto. Mostraron el fruto y declararon acerca del fruto. Pero aquí nos encontramos con la gran contradicción. Pero sin embargo, su corazón estaba separado del fruto. Y esto es algo que nos puede pasar a cualquiera. O sea, podemos entender y ver. La evidencia no puede permitir, como digo, el debate. El fruto es el fruto y es una realidad a los ojos de aquellas personas que esperaron el regreso de estos 12 muchachos. Amén. Ellos vinieron con un fruto, todos vieron el fruto, pero el asunto tenía que ver con la propia declaración de sus corazones. Acompáñame un momento a Santiago y verás cómo juntos iremos hilando el sermón para darle el sentido que yo entiendo que importa en lo que aquí Moisés nos quiere enseñar. Cuando tú llegas al capítulo 2 de Santiago, este capítulo que nos habla de una fe sin obras, la declara muerta, dice el verso 21, dice, no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Ahora mira, recuerda dónde quedamos en el último programa. En el último programa quedamos exactamente en este contexto con Abraham. Esto tiene que ver con el capítulo 22, donde estuvimos hablando del sacrificio de Isaac. Esto tiene que ver con el capítulo 6 de Hebreos, donde se nos enseña lo que el escritor quiere mostrarnos a Abraham como un ejemplo de fe y de paciencia. Amén. Pero ahora Santiago está uniendo lo que tiene que ver con nuestra fe y con la propia evidencia de nuestra fe. Y entonces aquí tenemos un texto muy importante para aquellos que realmente dicen creer en Dios, para aquellos que realmente declaran que han sido justificados por Dios, para aquellos que realmente entienden que el cristianismo es una realidad en sus vidas. Esto contradice la gracia que nos justifica por la fe. No hay nada que hacer para ser justificados por Dios, el hecho únicamente de creer. Pero aquí no estamos hablando únicamente de esto. Aquí se nos está presentando el término justificar. Para nosotros, justificar siempre significa lo mismo: declarar inocente, declarar perfecto, declarar correcto, declarar justo. Esto es justificar para nosotros en la Biblia. Y en la gran mayoría de los casos esto es lo que significa. Pero hay excepciones con esta expresión, con este verbo, justificar.
Mínimo hay 4 excepciones en el Nuevo Testamento donde su significado no es que somos justificados por las obras, sino que nuestras obras evidencian nuestra fe. O sea, Abraham evidenció. ¿Y qué es evidenciar? Es mostrar lo que uno dice de uno. Por eso, en este contexto se nos está enseñando, tú dices que tienes fe, muéstrame tus obras. ¿Sí? Entonces, aquí las obras son una evidencia. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo está enseñando del misterio de la piedad, cuando dice Dios fue manifestado en carne, 1 Timoteo 3:16, dice justificado en espíritu. Cristo no tuvo que ser justificado de nada. ¿De qué tuvo que ser justificado Cristo? Ahí sencillamente evidenció por el propio Espíritu Santo que Él era quien decía que era. No solo en su vida, sino en su muerte y en su resurrección. Aquí tenemos el verbo castellano vindicar. ¿Entendemos este verbo? ¿Qué es vindicar? Vindicar es claramente declarar, exponer algo, hacer una reivindicación en base a algo que es justo. Yo reivindico esto, porque entiendo que es justo, pero vindicar es exponerlo, es mostrarlo con una absoluta claridad. Entonces, la fe de Abraham fue expuesta, exhibida, mostrada por las obras. Por ejemplo, Lucas 7 nos enseña que la sabiduría de Dios es justificada en sus hijos. Aquí está diciendo lo mismo. Cuando nosotros podemos entender la importancia de lo que aquí se nos está enseñando, entonces podemos aceptar que nuestros frutos vindican nuestra fe, evidencian nuestra fe, son la realidad de nuestra fe. O sea, esta obra que Abraham llevó a cabo, en la que era capaz de llevar a cabo el sacrificio de su propio hijo, era una acción que provenía de la más absoluta convicción interna. Y tiene que haber una convicción muy grande para llevar a cabo una acción de tal calado, de tal índole. Pero esa acción evidenció su fe. Ahora nosotros volvemos a este asunto. Entonces ya ahora nosotros tenemos esta idea. Ya tenemos claramente que el fruto está ligado a la fe en cuanto a que es la clara evidencia de que la fe es fe. Observa que es el propio apóstol que enseña a los Gálatas cuando habla de los frutos del Espíritu Santo, que evidentemente nos enseña la fe entre esos frutos. Pero cuando tú vas a la carta de Pedro, verás que en el orden del carácter, lo primero que te va a enseñar es añadid a vuestra fe el resto de las características que un cristiano debe de tener. Segunda de Pedro 1:8, está ahí, no os preocupéis, ahí llegaremos. ¿Sí? Entonces, estamos viendo esta importancia. ¿Qué estoy tratando de hacer? Unificar la fe y la paciencia, que son internas, que no son perceptibles a la vista, que es la realidad interior de cada uno de nosotros, que es la realidad de nuestra comunión y relación con Dios, que es la realidad de aquello que realmente estoy creyendo a Dios, pero que tiene que estar inexorablemente, y no es posible que esta fe y esta paciencia no sea evidenciada con una vida que vindique esta realidad. Amén. Entonces aquí es donde todos tenemos que tomar en serio esto. Y nosotros, como digo, podemos venir con una apariencia de fruto, pero que realmente nuestro corazón no ha producido, porque no creen. ¿Y cómo va a haber un fruto sin fe? No es posible. Y aquí es donde se llevan a cabo los debates, los conflictos. Aquí es donde a veces creyentes
llegan a ser susceptibles de si han nacido o no han nacido de nuevo. Aquí estamos en terrenos muy importantes y muy delicados, muy profundos, muy valiosos y muy necesarios para que nuestra vida tenga el éxito y llegue al lugar a donde Dios nos quiere llevar. Aquí es donde yo uno mi fe y mi paciencia al fruto. Vamos un momento a Mateo 21. Y seguimos mostrando la importancia de lo que estamos hablando. Vamos a citar unos textos. Verso 18. Estamos en la última semana de Cristo aquí en la tierra antes de su pasión. Y el evangelista Mateo nos cuenta que después de la purificación del templo se nos presenta la maldición de la higuera estéril. Y aquí ya estamos entrando en terrenos serios, espirituales, profundos. En terrenos donde cada uno de nosotros tenemos que vernos a la luz de la Escritura para sacar una conclusión en cuanto a aquellas cosas que me importan, que te importan, que nos importan. Por la mañana él había hecho la entrada triunfal, él había estado en el templo, había llevado a cabo pues esa batalla con los cambistas. Dice, por la mañana volviendo a la ciudad, tuvo hambre y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella. La higuera era real. Aquí no estamos contando un cuento, es una realidad. Y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Aquí vemos a un Jesús falto de gracia. Un Jesús que no da oportunidades. ¿Os acordáis la otra parábola, cómo nos enseña que el siervo le dijo al Señor, vamos a trabajar un añito? Y si da fruto, pues, y si no, la cortamos, ¿verdad? Pero este no es el caso. Aquí estamos tratando un tema serio. Igual para ti no es importante, pero te puedo asegurar en esta tarde que de esta comprensión depende tu éxito como cristiano, tu éxito como ministro. Si tú vas a poner tus pies en el camino del Señor para tomar en serio un trabajo en la iglesia, para servir a Dios y para buscar honrar a Dios encontrando la razón por la cual Dios te salvó para servirle aquí en esta tierra, entonces esto tiene que importarte. Tu fruto no puede estar separado de tu fe y de tu paciencia. Tienen que estar unidos en una manera espiritual, porque es la consecuencia. Es, digamos, la extensión de mi vida. Es mi carta de presentación de lo que yo soy dentro. Es aquello que ante Dios soy y ante los hombres también soy. Crezco en gracia para con Dios y en estatura ante los hombres. Estoy creciendo en esas dos direcciones, en mi propia relación con Dios y en mi propia evidencia a los ojos de aquellos que me ven, para poder tener ese fruto que realmente es causado por la realidad de una fe y de una paciencia que existen en mi corazón. Pero en este caso, Cristo no dio otra oportunidad. ¿Qué quería decir Cristo? Todos estos chicos que vinieron con ese trofeo de la tierra prometida, todos ellos menos dos murieron de plaga. No hubo otra oportunidad para ellos. Sencillamente por la mentira de su fe. Por la doblez de vida interior. Por la deshonra que causaron a Dios. ¿Acaso Dios no fue bueno con ellos? ¿Acaso esto no está para que nosotros podamos aprender una lección?
nosotros creemos en un Dios de oportunidades. Yo creo en un Dios de oportunidades. Creo en un Dios de gracia. Pero creo que Dios hace las cosas como Él quiere y en la manera que quiere. Y yo no puedo jactarme ante esto. Yo tengo que aprender, como digo, a ser humilde. Esta higuera no tuvo otra oportunidad. Es una acción dura, drástica, ¿no? Normalmente no vemos a Jesús así, ¿verdad? Le vemos con su paciencia, le vemos con su misericordia, con su amor extendido. ¿Qué quieres? Hágase conforme a tu fe, tratando siempre. Pero aquí no hay una mediación, no hay una explicación. Sencillamente acude a la higuera no tiene el fruto que debe de tener en su propia apariencia y la seca. Entonces, los discípulos aprendieron. Se maravillaron. Fue algo que les causó una impresión, fue algo que realmente golpeó su propio corazón. O sea, no estamos ante un hecho. Te puedes imaginar la historia, puedes imaginarte el camino, puedes imaginarte la higuera y puedes imaginarte de repente un proceso en el cual algo verde se torna en algo seco por una palabra de Cristo. Y ellos se maravillaron. Fueron curiosos. Qué bueno sería que todos nosotros nos hiciéramos esta pregunta en esta tarde. ¿Por qué se secó la higuera? Estaría muy bien. Que le pudiéramos preguntar al Señor, ¿por qué se secó la higuera? ¿Por qué se puede secar mi vida? Ayúdame a ver las causas que puedan secar mi vida. ¿Y cuál era la causa? La ausencia de fruto. ¿Y por qué la ausencia de fruto? Sencillamente porque la higuera estaba en el momento de tener ¿qué? Fruto. Los espías fueron a una tierra que era el tiempo de ¿qué? Cristo está en tu vida, ¿para qué? Para que tengamos fruto. Entonces, cuando nosotros empezamos a separar nuestra declaración de fe de la vindicación y de la evidencia del fruto, aquí empieza a producirse un problema serio, que igual al principio no lo notamos, pero que a la larga va a dejar nuestra vida seca. Es importante lo que estamos hablando. Observa que Jesús no le explicó el proceso de por qué se secó la higuera. ¿Qué les dijo? ¿Cuál fue la respuesta? ¿De qué hablamos? ¿De fe y de? ¿De qué estoy hablando? ¿De fe y de frutos? ¿Y Jesús de qué les habla? Porque ¿qué era lo importante para que ellos no vivieran lo que la higuera vivió? Su fe. Su fe. La realidad de su fe. Mira, entonces Jesús les dice, de cierto os digo, que si tuvierais fe y no dudarais, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Observa que cuando Cristo está diciendo lo que está diciendo, no creo que Cristo les estuviera diciendo que su fe no sería capaz de hablar a un monte y mover un monte y echarlo en el mar. Yo no creo que Cristo estuviera aquí dando una hipérbole que se tuviera que entender como un lenguaje figurado. Cristo está diciendo lo que está diciendo. Hay un monte que ellos están viendo y que están en un camino y que están en una situación donde Cristo está enseñando como nosotros estamos aquí en esta tarde. Ahora, muchos de nosotros no estamos con una atención cognitiva bajo la humildad y la necesidad en cuanto al Espíritu Santo, y de esto depende nuestra comprensión.
Jesús está caminando, están en Jerusalén, y realmente Él les está diciendo, ese monte es un monte físico que ellos están viendo con sus ojos. Y lo que Jesús les dice, si le dices a ese monte que se echa al mar, es lo que es correcto. Entonces ellos están contemplando un monte, pero ese monte tiene una enseñanza espiritual. Y ahí es donde se convierte en el propio lenguaje figurado que Cristo está usando para dar una enseñanza espiritual, pero está usando un término físico visible a los ojos, como la higuera era visible a sus propios ojos. Y ese monte, posiblemente, hay 3 montes posibles donde ellos estaban, que estaban viendo. Uno es el monte Sión, otro es el monte de los Olivos y otro es el monte Herodión. No cabe duda, y la geografía bíblica es importante estudiarla, hermanos, porque tiene significado espiritual. Una de las asignaturas que más me apasionaron cuando yo pude estudiar un poquitín la Biblia fue la geografía bíblica. Es apasionante y siempre tiene un gran significado espiritual. Muchos comentaristas piensan que es Sion, porque claro, para el año 70 el templo fue destruido, ¿verdad? Y estaba sobre ese monte. Otros pueden pensar que era el monte de los Olivos, ya que realmente estaban muy cerca también de ahí. Y ahí es donde el propio Zacarías había profetizado, que ahí el Señor vendría en su segunda venida, partiendo ese monte y poniendo sus pies. Zacarías 14:4. Pero el monte Herodión era el bastión de la influencia romana. Era el monte que realmente Herodes, en una obra arquitectónica, había conseguido establecer una fortaleza que a la postre fue una de esas fortalezas que Roma conquistó. Por lo tanto, era un ejemplo, evidentemente, de la influencia pagana y romana. Y ahora el Señor le está diciendo, si tuvierais fe, este monte que está ante vuestros ojos se quitaría. Como físicamente se quitó. Y dentro de esta historia está también la propia enseñanza. Y a quemar iría este monte. Curiosamente, Herodes usó lo que hoy nosotros conocemos como un desmonte. ¿Sí? O sea, sacaron tierra de un lugar para poder ponerlo en otro. Entonces Cristo está hablando con sus discípulos y les está mostrando una historia que ante sus ojos tiene una realidad. Quemar. El mar de Galilea no podía ser porque estaba muy al norte de donde estaban ellos. El río Jordán podía ser, pero no creo que se le llamara mar al río Jordán. Tendría que ser el Mar Muerto, que evidentemente está más cerca de donde ellos estaban. Curiosamente, el Mar Muerto era un lugar donde muchos ídolos paganos eran tirados ahí. Cristo estaba hablando en un lenguaje que sus discípulos le entendían. Pero ahora nosotros podemos decir, qué bueno, es un monte. Ese monte lo podemos identificar, es el monte Herodión. El mar es el Mar Muerto. Pero lo que a nosotros nos importa es no secarnos como la higuera. Y ahí es donde nosotros podemos ver que el pueblo judío que está representado en esta higuera se secó. ¿Y se secó por qué? Sencillamente porque desconectó su fe del Señor. Y para el año 70 el judaísmo estaba desaparecido y el cristianismo evidentemente ya estaba en un gran auge. ¿Y dónde está el judaísmo hasta el día de hoy? Ellos eran los poseedores de la religión, los poseedores de la fe, los poseedores del conocimiento de Jehová, los poseedores de la instrucción a los indoctos, pero sencillamente solo eran hojas de apariencia. Y Cristo lo vio.
Pero ahora nosotros somos la iglesia. Y estamos ante la misma posibilidad. Apocalipsis 3:1 nos enseña unas palabras a la iglesia. Unas palabras que tienen que golpear fuertemente en nuestro propio corazón, porque son aquellas palabras que identifican la fe que tiene fruto. La fe que es bíblica, la fe que es real, la fe que es cristiana, la fe que es espiritual. En el mensaje que se da a las 7 iglesias por parte de Juan y por parte, por supuesto, de Jesucristo, al ángel de cada iglesia, ¿qué dice Apocalipsis 3:1? Por favor, vete y abre tu Biblia. ¿Qué dice? Yo sé que, ¿sí? ¿Qué más? Que tienes nombre de vivo, pero estás muerto. Yo conozco tus. ¿Por qué fue justificado Abraham? ¿Qué problema tenían estos muchachos con la exposición del fruto? ¿Qué problema era el de la higuera por el cual Cristo está dándonos aquí la enseñanza? Yo conozco tus obras, que aparentemente son hojas de apariencia, pero en el interior estás muerto. ¿Dónde está Sardis hoy? Vete a buscar esta iglesia. Vete a Éfeso y busca la iglesia de Éfeso. Yo estuve allí de luna de miel hace muchos años. No queda nada de lo que fue aquella gran iglesia que durante 40 años Dios usó tanto en un terreno tan terrible y tan pagano, en ese terreno donde se llevaba a cabo la adoración a Diana. Ahí tenemos Efesios 19, ahí tenemos Apocalipsis enseñándonos. 40 años después tenemos la epístola del apóstol diciendo: arrepiéntete y haz las primeras obras, porque has perdido tu primer amor. Es un mensaje a la iglesia, es un mensaje profundo, es un mensaje que nos enseña que nosotros podemos tener hojas y no tener fruto. Y como consecuencia, secarnos. Ni el primero, ni el último. Amén. Qué importante es que nuestro corazón, nuestra fe, nuestra paciencia esté tremendamente conectado a esas obras que glorifican, magnifican a nuestro Señor, evidencian, vindican a esos frutos que son una realidad de que somos lo que decimos que somos, en carácter, en actitudes, en vida. Si algo te tiene que importar, hermano, la vida es esto. No hay nada más importante que esto. De esto depende tu realidad con Dios. De esto depende tu conocimiento de Dios. De esto depende la satisfacción de Dios en cuanto a quién tú eres o en cuanto a quién yo soy. De esto depende que yo esté creciendo, madurando. Esto es profundo. Muchas veces los conceptos se conocen, pero no se conocen con la profundidad que deben de ser conocidos. Por eso el Señor Jesús les dijo a sus discípulos: si tenéis fe, vosotros no vais a ser aplastados por este sistema. Y evidentemente no lo fueron. La iglesia salió adelante por esa fe. Pero volvemos a lo mismo. La historia se repite. Sí, y ahí cada uno es responsable de cada uno. Entonces mi vida, mi fruto, mi éxito, mi fracaso están aquí hoy conmigo. Aquí, donde tú estás ahí sentado, nada debe de importarte más que entender estos conceptos. Y de esta manera aprender, como digo,
espiritualmente. Romanos 11, ya vamos acabando. Nos queda Romanos 11, versículo 20, después citaremos 2 versículos del Antiguo Testamento, brevemente, y cerraremos nuestro estudio en el capítulo 15 de Juan, sencillamente, pues, concluyendo, como digo, con un texto apropiado. Romanos 11, en el capítulo 20, nos está enseñando algo muy, muy importante. Venimos de la higuera, ¿no? De la higuera que se secó. Y la higuera es y tipifica a Israel, ¿verdad? Pero por ende es una advertencia a todos los cristianos. Y lo hemos podido ver en la propia iglesia de Sardis. Dice este texto: bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe. ¿Estás cómo? Estás en pie. No te ensoberbezcas. La versión de las Américas dice: no seas altanero. Es quizá más popular el término. No seas arrogante, no seas altanero, sino teme. Bueno, aquí tenemos la historia donde vemos de nuevo a los protagonistas del contexto anterior. Estamos hablando, evidentemente, de Pablo dirigiéndose a la iglesia de Roma. Y le está diciendo que hay un olivo, ¿sí? Y que ese olivo, evidentemente, está sustentado por una raíz, ¿sí? Y que esa raíz es la que realmente está unida a la propia vida de donde viene la savia, el alimento que hace fructificar el árbol, ¿no? Entonces, evidentemente, ya tenemos en esta metáfora claramente de qué trata cada asunto. Esa savia es Dios, esa raíz es Abraham, ese olivo es Israel, aunque hay muchos comentaristas que pueden ver en el olivo el Espíritu Santo. Yo me inclino a pensar que es Israel. Pero evidentemente en ese olivo hay unas ramas, y esas ramas con claridad son Israel. Y esas ramas son cortadas. ¿Sí? ¿Por qué? Por su incredulidad. O sea, la acción que separa mi fe de los resultados de mi fe. La acción que realmente desfigura por completo aquello que yo puedo hacer para Dios. O sea, lo que va a impedir que mi fe sea una fe bíblica, una fe correcta, que realmente mi fe produzca los frutos porque viene de Dios. Entonces, el elemento de la incredulidad va a dañar el éxito, va a dañar el resultado, va a dañar el fruto. Entonces, ellos fueron cortados. La historia nos enseña que ese endurecimiento es en parte, pero no es el tema en estos momentos. Sencillamente te está diciendo que tú eres una rama que viene de un olivo inútil, lo cual te da una condición inferior al pueblo judío. Un olivo que no produce, que no da aceitunas buenas, que no tiene sentido, que es un olivo silvestre. No tiene un fruto bueno, adecuado. Pero tú has sido cortado de un olivo que nunca podría producir esos frutos y fuiste injertado en el olivo original. Entonces, ¿con qué propósito? Pues producir los frutos de esta gracia de Dios. Entonces, ¿qué te dice el Señor? Sencillamente, si tú entiendes esto que estamos aquí hablando, entonces no seas altanero. No te ensoberbezcas. No seas arrogante, sino teme.
los derechos de vivir, de actuar, como digo, el libertinaje, los cheques en blanco que damos a nuestra vida no son frutos de la fe, son frutos de la incredulidad. Y debemos de verlos como los causantes principales de nuestra separación entre fe y el fruto consecuente. La Biblia nos enseña, por ejemplo, en primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 11, la historia de Salomón. Y Dios le habla. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto, mis estatutos, que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Por favor, esto no es necesario. Salomón no necesitaba esto. Estamos al final de una vida de éxito. No estamos en el comienzo, estamos al final. Estamos cuando ya casi estamos entrando por las puertas de la gloria. ¿Cómo podemos separar, introducir elementos que sencillamente van a dañar esos frutos que glorifican a Dios? Salomón lo hizo y es un ejemplo para todos nosotros. Israel es un ejemplo para todos nosotros. La iglesia es un ejemplo para todos nosotros. Estos muchachos del libro de Números son un ejemplo para todos nosotros. No es tan fácil encontrar este fallo en la vida. No es tan fácil encontrar esta alteración. Son, como digo, enfermedades difíciles de diagnosticar. No son simples catarros visibles, son profundos. Y en esa profundidad es donde yace la propia separación que no me permite producir aquello que yo tengo que producir. Y cuanto antes yo tome un control sobre esta situación en mi propia necesidad de Dios, antes yo tendré un crecimiento correcto y adecuado. Y evitaré sobresaltos innecesarios, disgustos innecesarios, tristezas innecesarias, situaciones innecesarias. Salomón era absolutamente innecesario que viviera esto. ¿Por qué vivió esto? Lo tuvo todo, pero descuidó su fe. Y se apoyó en lo que él ya sabía, en lo que él ya entendía. Y lo que ya entendía es exactamente el argumento que usó Dios. Le recordó la fidelidad con su padre y la rotura del reino en su hijo. No perdió poca cosa Salomón, perdió 10 tribus, un territorio bastante amplio y grande, y se quedó únicamente el reino con ese territorio de Judá, porque esa gracia de Dios aseguraba que la lámpara encendida de David tenía que traer a Jesucristo según la carne. Si no, ni eso. Hubiera perdido todo. No es necesario. En el libro de Daniel se nos enseña algo también muy aleccionante, muy relevante. En el capítulo 4, en el versículo 23.
Estamos ante el sueño. Y ante la gracia de Dios. Qué bonito. El rey Nabucodonosor encarga a Daniel la interpretación del sueño. Verso 19 dice: Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó asombrado, atónito, quedó totalmente en una parálisis interior, asombrado por los propios pensamientos, donde él estaba concluyendo que le estaban turbando por la magnitud de la interpretación y de quién trataba la interpretación. El rey habló y dijo: Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Y Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. O sea, le está diciendo: te va a ir mal. Te va a ir mal. Verso 20. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. ¿Cuánto podemos sacar de aquí? Tú eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, creció tu grandeza y has llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: damos un repaso y vamos ya acabando. Los 10 espías, por cuanto no creyeron en mí, quedarán en este desierto. La higuera que no tenía fruto, sécate. Salomón, romperé el reino de tu mano, no en tu vida, en la de tu hijo. Nabucodonosor, el hombre más poderoso en estos momentos en la historia humana, es reducido a nada por una acción de un vigilante santo que viene del cielo. Vaya mensaje que trae. Cortad el árbol y destruirlo. Juan Bautista, Jesús, el propio Cristo dice: el hacha está ahí. Mas la cepa de sus raíces, el tocón. Esto es lo que aquí llamamos tocón. Dejaréis en la tierra. Con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen por él, sobre él 7 tiempos, esos tiempos que tuvieron que pasar hasta la restauración de Nabucodonosor. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi Señor, el rey. Bueno, cuando me pongo a pensar por un momento en los contrastes que tenemos que encontrar entre la advertencia y la gracia, en los propios contrastes que tenemos que tener en cuanto a lo que debemos de comprender si no actuamos en la manera en la que debemos de actuar, pero aún así podemos ver que el Señor deja un cachito de este árbol atado con cadenas. Ese es Nabucodonosor, cuando anduvo como una bestia, comiendo, hasta que realmente fue restaurado. Hay esperanza en lo que Dios quiere enseñarte. No destruiré, dejaré un reino por amor a mi siervo.
el endurecimiento de Israel ha sido en parte. Ese pueblo entró en la tierra prometida. No los 10, pero sí 2. En esta tarde, si pudiéramos reflexionar en que la posibilidad de que esa fe, separada de esos frutos evidentes, puede ser solucionada y atendida por una vida espiritual correcta, estaremos librando nuestra vida de muchos disgustos. Y si no, si este es el camino de tu apuesta, vivirás lo que han vivido todos estos ejemplos. Dios no miente y lo que Él dice es una verdad claramente cotejada en la Escritura. Vigila aquello que tú produces y asegúrate que resulta de la fe que Dios ha puesto en tu corazón. No separes el fruto de la fe, porque es evidente y es evidencia de que nuestro corazón está lejos de Dios. Como digo, estas cosas son importantes. Si concluimos en Juan 15, verso 8. El Señor ha declarado que es la vid verdadera, el Padre es el labrador. Otra vez tenemos aquí una enseñanza con una metáfora acerca del campo. Claramente vemos los pámpanos y aquí hay un asunto importante, el verso 2, donde dice: el pámpano que en mí no lleva fruto, lo quita, ¿no? Y claro que en este contexto el Señor no está hablando, ni está dándonos una doctrina oportunista para poder defender una postura armeniana, ¿no? Donde realmente los cristianos pierden su salvación. Son textos oportunistas, ¿no? Cristo no está diciendo esto. Sencillamente Cristo está diferenciando del hombre que realmente tiene una fe que produce fruto de uno que dice tener fe y no produce fruto. Recordamos que realmente Israel eran esas ramas que estaban ahí. ¿Para qué? Para mal usar el lugar donde se encontraban, para no honrar la razón por la cual la savia estaba alimentando ese tronco. En este caso, la vid realmente está sosteniendo las ramas y esos pámpanos tienen que mostrar, evidentemente, que están conectados ¿con qué? Con la vida, ¿no? ¿Y cómo se demuestra que están conectados con la vida? ¿Cuál es la evidencia de que hay vida? El fruto. Entonces aquí se nos está hablando de creyentes que profesan tener fe, pero que no tienen ¿qué? No tienen fruto. Entonces, la Biblia nos enseña en esta historia que Dios quita estos creyentes. ¿Sí? Pero no es la misma actuación con aquel que produce fruto. El que produce fruto lo trata para que produzca más fruto. Tarde o temprano la verdad de tu fe va a ser vista. Se vio en Nabucodonosor, se vio en Salomón, se vio en los 12 espías, Cristo se lo enseñó a través de la higuera y ahora Jesús se lo sigue enseñando a sus discípulos. Más tarde o más temprano, el árbol se conoce por su fruto. Y esto es todo lo que tú tienes que concluir en la vida. Si hay fruto, eres buen árbol. Si no hay fruto, tienes que dudar en cuanto a tu entendimiento de la fe. Entonces, preocúpate de tu vida espiritual. Cultívala. Dedícate a ella. Tómate en serio las verdades del Señor. Tómate en serio lo que en la iglesia estás recibiendo. Tómate en serio todo lo que realmente es una bendición y una gracia de Dios para poder edificar tu alma. Y rentabilízalo.
para que produzca fruto. Viene el día en que los falsos creyentes serán separados de los verdaderos creyentes. Esto es lo que está enseñando Juan 15. Y la razón es el fruto. El fruto vindica, la obra vindica que la fe es fe. Entonces el Señor concluye así, y con esto concluimos. En esto es glorificado mi Padre. En esto, en que realmente tengáis mucha fe. En que llevéis mucho fruto. ¿Y qué sigue diciendo la frase? ¿Perdón? Y seáis así. ¿Tiene alguien aquí la versión de las Américas? ¿Puedes leer la versión de las Américas? Y así probéis que sois mis discípulos. Me gusta esta versión en este contexto. De esta manera evidenciamos que somos discípulos. Y podemos ver que todo lo que hemos dicho está sostenido en la misma verdad. Amén. Que podemos ver que la Biblia no se contradice y que realmente hemos hecho uso de un Nuevo Testamento para poder explicar un contexto del Antiguo. Respetando, evidentemente, y no inventando. Entonces, queridos hermanos, queridos creyentes, queridos amigos, vigila la relación entre tu fe y el fruto de tu fe. Y que el Señor te enseñe para que tu vida, como digo, sea un aprovechamiento evidente a todos. Y que lo veamos. Y que lo veamos. Que Dios os bendiga. Y hasta aquí en esta tarde.